En un anterior video indicábamos o planteábamos la necesidad de utilizar el plano de cimentación para lo correspondiente a la localización y replanteo del proyecto, de nuestra construcción. Aquí vemos un plano de ejes de referencia y el plano de cimentación sería este, como lo vemos acá. Entonces, ¿qué ocurre? Si utilizamos o por qué recomendamos o se recomienda utilizar el plano de cimentación. Porque si utilizamos el plano de ejes de referencia como el que estamos viendo en este momento, pues lo que nosotros chequearíamos en cuanto a longitudes o distancias entre ejes extremos en cada uno de los sentidos, por ejemplo, en los ejes en el sentido de los numerales, entre 1 y 4 tenemos 9.75 metros. Y si hacemos el mismo ejercicio y medimos entre A y E, que son los ejes en el sentido horizontal, tenemos 15.25. ¿Eso qué quiere decir? Que vendríamos a tener o a verificar en terreno, si tenemos como referencia este plano de ejes, verificaríamos 9.75 y verificaríamos 15.25. Vamos a hacerlo ahora teniendo como parámetro inicial el plano de cimentación. Aquí en el plano de cimentación, evidentemente, si medimos nuevamente entre ejes, pues tenemos los 9.75 porque es un plano asociado el uno con el otro. Los 15.25 que ya habíamos medido en el plano de referencia, pues lo estoy haciendo igualmente, pero si nos damos cuenta, nuestras zapatas están por fuera o un poquito más afuera de lo que corresponde nuestro eje de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando medimos en terreno o verificamos el terreno, el espacio o el ancho real en este caso debería ser de 10,75, 10 metros y 75 centímetros, no 9,75, que es lo que nos está indicando el plano de ejes de referencia. Aquí evidentemente pues obedece a la posición de la zapata. La zapata, al extenderse hacia los lados, pues requiere una mayor área tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, como se observa aquí en este planteamiento de esta configuración de cimentación. Lo mismo ocurre pues en el eje o en el sentido vertical de la pantalla que estamos viendo. Vemos que tendríamos la necesidad de 16.25 y tenemos en los ejes de referencia solo 15.25. Entonces, de allí la importancia de utilizar el plano de cimentación para implantar en el terreno lo que corresponde a la localización y replanteo. Entonces, esta es una buena recomendación y por eso la transmito a través de este medio. Lo dicho anteriormente, pues evidentemente es un inconveniente siempre y cuando corresponda a una edificación o a una construcción que se vaya a ejecutar en un área limitada, es decir, que tengamos vecinos, bien sea a un lado o al otro. Entonces puede repercutir notablemente en esas consideraciones. Por ejemplo, entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos vecinos en este costado y en este otro costado, pues evidentemente si nos pasamos de nuestro límite de lote, esta zona que vendría a ser la zapata, pues cuando el vecino vaya a tener su propia construcción o incluso observando que nosotros estamos invadiendo su propiedad, así sea con un elemento de cimentación, pues es un inconveniente. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos diseñadores no en nuestra
potestad, no es nuestra función, es función del diseñador hacer este tipo de cambios, pero ellos con gran regularidad lo que hacen es esta zapata, que es una zapata concéntrica, que quiere decir que todos los elementos de la zapata, todas las medidas, tanto esta como esta, está centrada, y esta con esta son iguales, es decir, que también está centrada en los dos sentidos, corresponde efectivamente bajo estas consideraciones a una zapata concéntrica. ¿A qué voy? Que algunos diseñadores lo que hacen es desplazar esa zapata, por ejemplo, haciéndola llegar al paramento o al límite de nuestro lote. Entonces ya aquí vendría a ser una zapata excéntrica en uno de los sentidos. Si por lo menos tenemos, por alguna razón también tenemos limitantes en esta zona y no nos podemos extender hacia allá por alguna razón, no sé, por servidumbre o cosas de ese estilo, entonces lo que se puede hacer, o lo que hacen los diseñadores, es desplazar igual la zapata y ubicarla justo en los límites de nuestro lote. Entonces esta vendría a ser una zapata excéntrica igualmente, pero en los dos sentidos. Muy diferente a esta, como se observa acá. Muy diferente la una de la otra. Esta es una zapata concéntrica, esta es una zapata excéntrica. Bien, entonces, ya dicho lo anterior, podemos notar entonces la particularidad de lo que corresponde a tener unos planos adecuados para hacer la localización y el replanteo.